Amén. El Señor les bendiga a todos, amados hermanos, bienvenidos. La familia que hoy está con nosotros nos visita, sean bienvenidos, varón de Dios, con su amada esposa y sus hermosos hijos. También ahí atrás, la familia de Dios los bendiga a todos, hermano Isaac, su familia, sus hijos preciosos. Visito Dios te bendiga, y su familia, hermana Sonia. Y a cada uno de ustedes el Señor derrame su bendición grandemente. Amén. Sentimos bendecidos, contentos, privilegiados por estar en este lugar que Dios nos ha permitido para poder adorarle, para poder buscar cada vez más su rostro y pedirle conocerle más. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar para dar inicio a esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace un tiempito estar ministrando. Amadísimo Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido por todas las bendiciones, tu amor, tu cuidado y tu fidelidad para con nosotros. Señor, esperamos que esta oración haya subido delante de ti como un perfume fresco, Señor, un olor grato a tu presencia, que es la expresión de nuestro amor, de nuestra gratitud, de nuestra admiración y nuestro anhelo de ti, Señor. En el nombre de Jesús, papito lindo, venimos orando para que tu palabra, Señor, quede escrita en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir lo que escuchamos. Ayúdanos a reflexionar en tu palabra, a discernirla, Padre. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz y seguirte, papito. En tu nombre, que es sobre todo nombre, quita todo estorbo, todo lo que impida en este momento, Señor, el fluir de tu palabra y el que sea depositada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo reprendemos ahora, Señor, y te damos gracias por tu amor y tu bondad, tus propósitos maravillosos. Todo lo que has hecho, estás haciendo y harás en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Bendecimos al Rey. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor y quiero quizás recordarle algunas cosas que he estado hablando. El Señor me puso a ir compartiendo este mensaje. Y en 1 Samuel capítulo 13, verso 14 dice el Señor: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces he estado hablando acerca de este tema, conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros miramos esa palabra, conforme, hemos estado entendiendo que es un corazón parecido al de Dios. Por eso el Señor nos manda a que nosotros seamos como el Padre es, ¿verdad? Que seamos como Dios es. Y algunos dirán: hermano, eso es imposible. Pero ¿a qué se está refiriendo las Escrituras cuando dice que nos parezcamos al Padre? ¿Qué cosas debemos de tener? Recordémonos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero a causa del pecado esa imagen se perdió, esa semejanza se perdió. Pero está siendo restaurada a través del segundo Adán, que es el Cordero de Dios, y que Él está trabajando en nosotros, está formándonos cada día. Por eso esta palabra conforme es un parecido o formado juntamente. Dios nos está formando cada día en nuestras vidas. Él es el alfarero, nosotros el barro en las manos de Él, y el Señor irá formando nuestro corazón. Y es tan precioso ver cómo Dios en su palabra tiene muchas promesas, muchas bendiciones tan lindas. Por ejemplo, Él dice que Él quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Entonces Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Si nosotros nos damos cuenta a través del tiempo que tenemos de estar buscando al Señor, ya no somos los mismos que antes éramos, ¿o sí? ¿Verdad que no somos los mismos? Yo recuerdo hace tiempo un rótulo que vi que llenaba mucho mi corazón, y que lo vi en un versículo bíblico que era la Biblia al día, y decía: Señor, yo sé que no soy lo que debería de ser, porque no somos todavía lo que deberíamos de ser, pero decía: pero te doy gracias porque ya no soy lo que antes fui. Pues ha habido un cambio, ha habido una transformación, y cada vez Dios nos está equipando, nos está transformando. En Filipenses 1:6 dice que el que empezó la buena obra la va a terminar en nosotros. Dios no deja nada a medias. Él tiene un proceso en nuestras vidas, un trabajo en nuestra vida, pero a veces depende de nosotros cómo queremos que ese proceso sea. Si queremos que sea un poco más fácil o queremos que sea más duro. Cuando nosotros miramos, Israel pasó 40 años en el desierto y toda esa generación no entró. No era el propósito de Dios que esa generación no entrara. Dios quería que entraran. Sin embargo, ellos
permitieron que fuera más el tiempo por lo que había en su corazón. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que Él vaya formando cada vez nuestro corazón y que nos vamos pareciendo cada vez más a Él. Amén. ¿Cuántos anhelan ser más como el Señor? Amén. Anhelamos ser parecidos y tener ese corazón conforme al de Dios. Ese es un anhelo que debe estar en nuestras vidas y pedirle al Señor. Pero nosotros miramos entonces que el Señor había desechado a Saúl y ahora había levantado a un hombre conforme a su corazón, y que Dios puede encontrar en este tiempo y en este lugar a hombres y mujeres conforme a su corazón. ¿O queremos tener el corazón de Saúl? De ninguna manera. Queremos tener el corazón de David. Y ustedes saben que cuando hablamos de David a veces nos recuerda rápido, sí, pero David pecó, ¿cómo puede tener el corazón conforme al de Dios? Porque nosotros miramos que Dios es el que justifica, el que limpia, es un Dios de oportunidades. Pero David tenía cosas tan distintas de Saúl y que Dios iba operando en la vida de él. Ahora cuando miramos nosotros, para poder ir entendiendo a ese hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, que Dios dijo, no fue que alguien más dijera solamente, sino Dios mismo dio testimonio de David diciendo, me levantaré a un hombre que tenga el corazón conforme al mío. Y ahora vemos en 1 Samuel 16-18 a alguien más dando testimonio de aquellas virtudes que tenía David, aquellas cosas que tenía David preciosas. Y dice en 1 Samuel 16-18, aquí hemos visto 7 puntos, han sido 7 prédicas, pero hoy vamos a ver la última en este pasaje de David y hemos estado ministrando esto en este tiempo. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Entonces la primera prédica que empezamos a ministrar acá era que David era hijo de Isaí. Él tenía un padre y su padre venía de Belén, de la casa del pan. Y hemos entendido tantas cosas ahí, la importancia de nosotros ser hijos de Dios, pero no solamente decirlo, porque decirlo es bien fácil. De hecho hay gente que no se ha arrepentido de sus pecados, no busca a Jesús, no cree en el Señor, no busca a Dios, pero si ustedes le preguntan si son hijos de Dios, dicen que sí. Pero ¿cómo pueden ser hijos de Dios? Como por creación quizás, pero no son hijos nacidos en espíritu, como dice la palabra de Dios en Juan 1:9, que el nacido de Dios no es nacido de voluntad de hombre ni de carne, sino de espíritu, y es un nacimiento que viene a través del Espíritu Santo, es un nuevo nacimiento el cual nosotros entendemos. Entonces David era hijo, tenía un padre llamado Isaí que estaba en Belén en la casa del padre. Por eso es importante que nosotros también podamos entender que somos hijos de Dios y que debe de haber evidencias de que somos hijos de Dios, porque también hay hijos del diablo, hijos de desobediencia, hijos de rebelión. Pero nosotros, si somos hijos de Dios, también eso tiene que ser evidenciado. El Señor Jesús no dijo que íbamos a ser conocidos porque dijéramos que somos hijos de Dios, sino que seríamos conocidos por nuestros frutos. Esos frutos identifican si somos hijos de Dios. Entonces estuvimos hablando del ser hijos de Dios, de tener casa y de tener paternidad. Y lo segundo era que David sabía tocar bien el arpa. Y estuvimos hablando acerca de ese segundo tema, de la importancia de poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, hacerlo bien hecho, quitarnos la mentalidad como tal vez a un tiempo había. Hermano, mire, yo no sé cantar bien, pero como es para el Señor, ahí se va todo chueco. No, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, es cierto, pero Él también quiere que tú te esfuerces en hacerlo bien, porque Él dijo, este pueblo de labios me adora, mas su corazón está lejos de mí. Entonces debemos de saber adorar a Dios, debemos de entender a quién estamos adorando. El Señor Jesús le dijo a la samaritana, allá en Juan capítulo 4, ustedes adoran lo que no entienden. Lo que no saben, ustedes no adoran, no saben a quién adoran, mas nosotros los israelitas sabemos a quién adoramos. Entonces es muy importante saber cómo adoramos a Dios, cómo es que a Él le gusta la adoración y hacerlo bien hecho para el Señor. Y eso es muy importante, la senda de la alabanza y el poder que hay en ella. En 2 Crónicas capítulo 20 lo podemos ver, el poder que hay en medio de la alabanza y de la adoración. Y lo tercero que decía es valiente, es un hombre valiente. La Biblia dice que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos, y nosotros debemos de llenarnos de valor en este tiempo, de ser hombres y mujeres valientes en Cristo Jesús, y que salga todo temor de nuestro corazón en el nombre de Jesús, que venzamos
todos los temores que nos pueden estar teniendo presos, que nos pueden estar evitando hacer la voluntad de Dios. El enemigo nos quiere encerrar en temores. Yo hace mucho tiempo, en mi juventud, fui presa del temor. Yo tenía mucho temor, yo no podía hablar en público, no podía hablarle quizás a más personas, no era expresivo, no podía. Pero el Señor me liberó y ahora me llamó y miren a lo que me pone a hacer, ¿verdad? Estar hablando constantemente delante de las personas, y me ha llevado a muchos lugares donde he temblado, he estado nervioso, pero el Señor me ha puesto para ir venciendo cada día más ese temor. Entonces el Señor te va a ayudar a vencer el temor. No sé cuál sea tu temor, pero Dios te va a ayudar a vencerlo y vas a glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. Luego dice que era un hombre vigoroso. Estuvimos hablando acerca del significado de ser vigoroso. Era un hombre de guerra. Nosotros entendemos que estamos en guerra. Un hombre prudente en sus palabras. Estuvimos hablando acerca de la prudencia. Hermoso. Hagamos de hablar de la hermosura que Dios ve, que es esa hermosura interna, no solamente externa, la cual Él aprecia. Es esa hermosura que nosotros tenemos que ver. Y Esther 2:12 dice, ¿verdad?, que pasó por 12 meses de un tratamiento de belleza. Y la iglesia está en ese tratamiento ahorita de belleza para presentarse delante de Dios hermosa. Pero esa hermosura que Dios quiere, no la externa, porque en la externa el Señor le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera ustedes están bien bonitos, pero por dentro llevan un muerto. Entonces debemos de ver esa belleza interna que Dios quiere que tengamos nosotros. Esa hay que cuidar, esa hay que fomentar cada día más. Y hoy estamos viendo este último punto: Jehová está con él. ¿Cuántos quieren que el Señor esté en sus vidas? Amén. Amén. Hoy vamos a ver entonces acerca de este tema de Jehová está con él. Y vamos a ver muchas cosas muy importantes acerca de estos pasajes. Yo encontré por lo menos 15 pasajes directos donde dice Jehová está con él, Jehová está con él, y en otras versiones el Señor está con él. Directamente con esas palabras hay 15 versículos. Sin embargo, aunque la palabra no lo diga directamente, sabemos que Dios estuvo con otros hombres. Por ejemplo, la Biblia no dice y Jehová estuvo con Abraham, pero nosotros entendemos que Dios estaba con Abraham. Pero ahora, por estar viendo este último punto donde él afirma Jehová está con él, vamos a ver la bendición que hay que el Señor esté con nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor esté en sus vidas, presente todo el tiempo? Ahora, esto es muy importante, hermano, que nosotros debemos de meditar y de pedirle al Señor, y quizás lo voy a dejar para el último en la administración, en esa reflexión de nuestro corazón. Y solo por ponerles ya una semita en su corazón respecto a esto, miren, todos anhelamos que el Señor esté con nosotros, pero la realidad es que el Señor no está con todos. Esa es una realidad. Él no está con todos. Dios no camina con todos. La Biblia dice, y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó, porque él demostró ser obediente. ¿Será que Dios camina con el desobediente? Dios no camina con el desobediente. Dios camina con el orgulloso. No, al orgulloso, dice la Biblia, lo ve de lejos, y como dijo alguien, por misericordia todavía lo ve. Él camina con los humildes. Él está con los humildes. La comunión íntima de Dios es con los justos. Él no acepta la oración del impío, dice la palabra. Entonces eso es algo que nos debe llevar a la reflexión, porque nosotros queremos que Él esté con nosotros, nosotros queremos estar con Él, pero también debemos de derribar cosas que se puedan estar anteponiendo en nuestra relación con Dios, y que Él esté con nosotros. A veces queremos que Él esté con nosotros, pero sin ninguna condición, sin cumplir ninguna de su voluntad, de su mandamiento. Pero eso es imposible, que queramos que el Señor camine con nosotros sin rendir nuestra voluntad delante de Dios. Todo aquel que quiso tal vez caminar con el Señor se encontró con demandas muy tremendas. Señor, déjame seguirte, le dijo uno. Solo deja que yo entierre a mi padre. ¿Y qué fue la respuesta del Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entendiendo el pasaje, no era que el papá del joven estuviese muerto y él tenía que ir a velar y enterrarlo. No, lo que él estaba diciendo, mira, mi papá ya está viejito, y entonces solo deja que él muera. Quizás él va a vivir unos 5 o 10 años, no sé, que él muera, yo me voy a ocupar y después yo te voy a seguir. Él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja
que me vaya a despedir, dijo alguien. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno. O sea, el Señor empezó a poner demandas sobre nuestras vidas y la gente cree que Dios camina con ellos andando en rebelión, en pecado y como ellos quieren, pero ahí está Dios con ellos. Dios llega un momento en que puede abandonar a alguien y la Biblia nos lo deja ver. Muchos dirán, hermano, y me he topado con él, dice, pero hermano, ese es en el Antiguo Testamento. Perdón, pero en 1 Corintios capítulo 10 dice la Biblia, y estas cosas os sucedieron a Israel para que nosotros no cometamos las mismas cosas que ellos cometieron, porque Dios no hace acepción de personas. En Romanos capítulo 2, verso 4 dice, ¿quién crees tú que eres? Que Dios no te va a castigar si haces las mismas cosas que otros están haciendo. ¿Crees tú que Dios no te va a castigar? Estás atesorando ira para el día de la ira por tu corazón no arrepentido. Entonces debemos de reflexionar todos nosotros en nuestro caminar con Dios y si Él está caminando con nosotros y si nosotros estamos caminando con Él. Es muy importante. Y en esta mañana, en esta reflexión debemos de tener el anhelo de que Él esté con nosotros y de la bendición que hay que Él esté con nosotros. Es una bendición extraordinaria. Esta palabra está con Él, con quiere decir cerca, que el Señor está cerca de Él, está cerca de esa persona, está junto a esa persona, está delante. Cuando dice esa palabra delante, viene a mi memoria un pasaje donde dice, Jehová va delante de mí como poderoso gigante, como guerrero. Él va delante de mí, abriendo brechas, abriendo camino, porque Él está conmigo. Pero si no está conmigo, entonces no vamos a poder vencer muchas cosas en esta vida. Quiere decir entre, Jehová está entre. Hermano, hay una alabanza, todas las alabanzas son muy hermosas, pero hay una que dice, la casa no sirve de nada si tú no estás aquí. ¿De qué sirve esta reunión? ¿De qué sirve esta palabra? ¿De qué sirve el alabar y adorar si Él no está aquí? No sirve de nada. De nada sirve. Lo importante, primeramente, aquí entre nosotros es Él. Es su presencia, es la que nosotros debemos de buscar, debemos de anhelar y de pedirle, Señor, que tu presencia esté aquí entre nosotros. Porque si tú no estás aquí, no va a pasar nada, no va a suceder nada, vamos a seguir siendo los mismos o hasta peores. Pero si Él está aquí, las cosas van a cambiar. Dios va a transformar las cosas en nuestra vida, en nuestro ambiente, porque Él está con nosotros. Amén. Y quiere decir a favor, el Señor está a favor de alguien. Cuando Él está, cuando su presencia está ahí, Él está a favor de esa persona. Y hermano, el favor de Dios, la gracia y el favor de Dios te van a abrir puertas en cosas que tú nunca te imaginaste, porque ahí está la gracia y el favor de Dios contigo. Hay cosas que tal vez tú has querido lograr, has querido hacer, pero si no está la gracia y el favor de Dios, no lo vas a lograr. Pero si la gracia y el favor de Dios está ahí, las puertas se van a abrir. Y Él dijo que si Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero ojo, pero si Él la cierra, tampoco nadie la podrá abrir. Pero si hay gracia y favor de Dios sobre tu vida, a causa de que Dios esté contigo, las puertas se van a abrir. Amén. Entonces vamos a ver algunas cosas acerca de esta palabra, Jehová está con él. Y miren pues, en 1 Samuel 18:11 dice, pero Saúl tenía una lanza en la mano y pensó, lo clavaré en la pared. Saúl lo intentó 2 veces, pero en ambas ocasiones David saltó y esquivó la lanza. ¿Qué quería hacer Saúl con David? Lo quería matar. Mientras David, versículos antes, estaba tocando el arpa para que ese hombre que estaba ya alejado de Dios, en el cual la presencia de Dios ya no estaba con Saúl, y él termina buscando un consejo a través de los brujos, porque Dios ya no le habló. Miren dónde cae una persona cuando Dios se aleja, cuando Dios se apartó de Saúl por desobediente. Y ahí en 1 Samuel 15:22 dice, Samuel le dice, que ama más Dios, los sacrificios o la obediencia.
Ciertamente Dios quiere que seas obediente, pero por sus desobediencias se apartó el Señor de ese rey que había ungido, que había escogido. Tremendo lo que Dios había hecho con Saúl, la oportunidad que le había dado. Hay un pasaje donde dice que su reino hubiera permanecido si él hubiera sido obediente. Pero Saúl era un hombre desobediente a Dios. No hizo lo que Dios quería. Aún Samuel le tenía temor a ese hombre. Mató a los sacerdotes de Dios. No tenía temor en su corazón. Y Dios se alejó de él, le quitó su reino y se lo entrega a otro hombre. Y en ese momento Saúl intenta matar al ungido de Dios, cosa que David no hizo. Él dijo: yo no levantaré mi mano en contra del ungido. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con David. Y cuando Jehová está contigo, tú no vas a levantar las manos en contra de las autoridades, porque entiendes lo que implica. Hermanos, no es lo mismo. Mira el nivel de autoridad y la diferencia que hay. Porque cuando nosotros miramos, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Saúl desobedeció al Señor, no mató al rey, no mató a todo el ganado que tenía y se lo iba a sacrificar a Dios. Y él ofrece un holocausto después en lugar del profeta. ¿Qué tenía Saúl? Cuando manda matar a los sacerdotes, Saúl tenía un problema. Él no respetaba autoridades. Él pecaba hacia arriba y él no le importaba pecar hacia arriba y en contra de Dios. David nunca pecó hacia arriba, su pecado fue hacia abajo. Y esa es una gran diferencia. Por ejemplo, un padre puede venir en algún momento, corregir, regañar a su hijo, y pues allá en Guatemala, ahora soy de Guatemala, en Guatemala a veces se les da también su cincho, ¿verdad? De vez en cuando se les da. Pero ahora pregunto yo, ¿cómo ven ustedes que un padre corrija a un hijo? Pero ¿cómo miran a ustedes a un hijo corregir a un padre o pegarle a un padre? ¿Qué es más grave? ¿Cómo lo ven ustedes más grave? Pues Saúl pecaba hacia arriba, David pecaba hacia abajo. Y es una gran diferencia cuando entendemos el concepto de autoridad que debemos de tener en nuestras vidas. Pero dice en el verso 12: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Se dan cuenta? El Señor se apartó de Saúl. Ahora pregunto, ¿será que si hay pastores, hay ministros de alabanza, hay mujeres, hombres, ancianos en la iglesia sirviéndole a Dios, y si están teniendo la misma actitud que Saúl, ¿será que Dios va a estar con ellos? Dios en este momento ya se ha apartado de congregaciones que entraron en rebelión, en apostasía, que empezaron a ir en pos del amor al dinero, que empezaron a meter cosas del mundo dentro de la iglesia. El Señor ha apartado su presencia de ahí. Pero si ustedes le preguntan, ellos dicen que el Señor está con nosotros. Nosotros debemos de ver a la luz de la palabra con quién está el Señor. Dice: y se había apartado el Señor de Saúl, pero estaba con David. Y en el verso 12 en la Biblia sencillo dice, de lenguaje sencillo: Saúl le tenía miedo a David, pues se daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas mientras que a él lo había abandonado. Oh hermano, cuando la presencia del Señor está en tu vida, hay un cuidado de Dios para ti y tú vas a vencer en la batalla. Saúl intentó matar a David 2 veces, le dio miedo, dijo: el Señor está con él. Entonces dice después en esos pasajes que lo mandó a la guerra porque él quería que los filisteos lo mataran a él. Pero ni Saúl, ni los filisteos, ni los enemigos pudieron quitarle la vida a David, porque Dios estaba con David y lo cuidaba. Cuando Dios está contigo, hermano, Satanás no te puede quitar la vida. Nadie te puede quitar la vida, porque el Señor te cuida y Él te ha cuidado a lo largo de este tiempo, por amor a su nombre, por darte tiempo para que te arrepientas, para que lo busques con todo tu corazón. Pero ojo que Él está dando un tiempo y llega un momento en que ese tiempo se va a terminar. Dios nos ha cuidado a nosotros de la muerte, de muchas cosas, de la muerte. Todos aquí por lo menos tal vez tenemos un testimonio de cómo Dios nos libró de la muerte, uno, si no es que más, pero del que nos dimos cuenta y de los que no nos dimos cuenta. Hubieron
muchos de donde Dios nos ha librado, Dios nos ha cuidado todavía. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios cuidaba a David y le daba victoria sobre sus enemigos. Entonces, cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, vas a tener victoria. Yo no sé cuál es tu batalla ahora, cuáles han sido tus batallas, cuáles son ahora o cuáles serán, porque estamos viviendo en una lucha, en una batalla constantemente. Pero si el Señor está contigo, tú vas a vencer. Amén. En el nombre de Jesús. No lo dudes, no tengas temor, solo busca la presencia de Dios. Busca que Él esté contigo. Por eso David en el Salmo 51, cuando dice, Salmo de David cuando pecó con Betsabé, una de sus oraciones fue, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él se recordaba en qué paró Saúl cuando se le fue quitado la presencia de Dios. Nuestra oración debe ser, Padre, no quites tu presencia en mi vida. Por favor, tu palabra dice que soy templo y morada de tu Espíritu Santo. Que este sea realmente un templo de ti y de tu dulce presencia. Entonces, hermanos, en Cristo Jesús hay victoria. Hay cuidado de Dios. Dios nos cuida. Dios nos cuida. Hace años oía a un pastor donde se subió a un avión y iba alguien al lado y ese avión empezó a temblar, hermano. Y cuando uno se sube a los aviones y empiezan a temblar, a mí en lo personal me pongo nervioso, me da miedo el avión, hermano, feo. Porque uno dice, si en la carretera el carro empieza a y la llanta, uno se orilla, ¿verdad? Y ahí lo repara. Pero si algo se descompone allá arriba ese avión, ¿cómo se va a reparar allá arriba algo? Y entonces empezaba el avión a temblar, iba allá al lado y el que iba al lado le dice, pastor, le dice, ¿usted no tiene miedo? No, le dice. ¿Y por qué no tiene miedo? Porque ningún pájaro cae a tierra, sino la voluntad de Dios. Iba bien seguro. Hermano, esa seguridad Dios quiere que tú la tengas. Porque tú sabes que Él está contigo. Que Él te va a guardar. Que Él te va a cuidar. Y que Él te va a dar la victoria sobre tus enemigos. Amén. Vamos a vencer con la ayuda de Dios. Porque miren, en el verso 14 dice, David tenía éxito. ¿Por qué tenía David éxito? Porque el Señor estaba con él. Hermano, que el Señor esté contigo y que tú tengas éxito en todo lo que tú hagas. En el nombre de Jesús. En esta versión Biblia de lenguaje sencillo dice, David ganó todas las batallas que sostuvo porque Dios lo ayudaba. Que Dios te ayude a ganar tus batallas. Porque, hermano, todos aquí tenemos que luchar nuestras batallas. Y hay gente que a veces ya no quiere luchar, ya no quiere batallar. Pero si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Y vamos a vencer con la ayuda y la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a leer otro. Y mira lo que dice en este pasaje. Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Fue un hombre próspero en Dios. Porque Jehová estaba con él. Hermano, mira, yo hoy me apunto como los deseos, porque hay deseos apostólicos, hay ruegos apostólicos. Pero yo hoy ministro sobre tu vida ese deseo apostólico del apóstol Juan. Creo que es en 1 Juan capítulo 3 verso 2, donde dice, amado. ¿Qué dice él? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero ojo, así como prospera tu alma. Entonces, si tu alma no prospera, ¿para qué quieres la prosperidad material? Solo te va a desviar, solo te va a alejar de Dios, solo te vas a volver un amante de lo material, el amor al dinero, y por ir en pos del amor del dinero, muchos se desviaron de la fe, dice la palabra de Dios. Hoy, ¿cuánta gente no se ha desviado por el amor al dinero? ¿Cuánta gente no se ha apartado de Dios y ha convertido la casa de Dios en negocio y no en la casa de Dios es casa de oración, como dice su palabra? Y hoy todo es dinero, todo es plata, todo es cobrado, porque han ido en pos de amor al dinero. Y nosotros debemos de pedirle al Señor que nos guarde, porque hay una bendición que prospera y esa es la de Jehová, pero esa no añade consigo tristeza. Esa prosperidad es la que Dios te quiere dar. La prosperidad espiritual y la económica, donde eso no te aparte de Dios, eso no te mueva de los principios de Dios. Hermano, Abraham fue un hombre próspero, pero tenía un corazón firme delante de Dios y eso nunca lo apartó de la palabra y los mandamientos que Dios le dio. Entonces, hermano, que el Señor te prospere, te bendiga grandemente.
pero que eso nunca te vaya a apartar del Dios vivo y verdadero. Y ojo, porque mira, dice la Biblia que la primera prosperidad que tuvo ahí José fue en la casa de Potifar. Luego seguimos viendo y dice que el Señor estaba con él y en la cárcel estaba prosperada porque el Señor estaba con José. Entonces, en la casa de Potifar, próspero, en la cárcel, próspero, y luego pasó a la tercera prosperidad, que era en todo Egipto. Pero José tenía algo, era fiel para con Dios, tenía fidelidad para con Dios, tenía amor para con Dios, y eso no lo cambió, ese dinero no lo cambió. Ustedes se han dado cuenta que hay gente que cambia cuando tiene dinero, que no es la misma, empieza a ser orgullosa, arrogante, y empieza a tener cosas, el dinero le cambia la vida. En Guatemala me recuerdo cuando estábamos más jóvenes, ¿verdad? Estábamos en una esquina ahí, los muchachos, los amigos, platicando, y de repente venía caminando un amigo así, de lejos, venía caminando, y el que estaba a la par mía me decía, mira, aquel trae dinero, así me decía, vos, aquel trae dinero hoy. Y yo le decía, ¿y vos por qué decís eso? Ahí vas a ver que trae dinero. Yo sé por qué te lo digo. Nosotros sin trabajo, hermano, muchachos, ¿verdad? Sin trabajo, ahí en la esquina. Y él venía caminando y decía, pues invítanos. Yo no tengo dinero. Dice, invítanos, no seas así. Y empezaba a rogarle y ahí a chantajearlo. O sea, pues comprate ahí algo. Y lo invitaba y sacaba el dinero. Y yo le decía, ¿y vos cómo sabes cómo tiene dinero? Es que cuando aquel tiene dinero cambia su forma de caminar. Míralo. Empieza a caminar así todo. Así caminaba. Pero cuando no tiene dinero, no. Ya lo tenía, como decían ahí, choteado, bien observado. Hermano, que Dios te prospere, pero que no cambie tu corazón. Amén. Ese es un hombre, una mujer humilde siempre de Dios. Y que sobre todo, como dice Deuteronomio capítulo 8, verso 10 en adelante, cuando empieces a prosperar, cuando empieces a estar bien, no digas, mi mano me ha traído esta riqueza, sino acuérdate que es el Señor el que te prosperó, es Dios el que te ha bendecido. Entonces mantente siempre en tu corazón equilibrado, diciendo, Señor, me estás prosperando, gracias papito, tú estás conmigo, ayúdame a tener un corazón equilibrado, a mantener humildad, a reconocer que has sido tú el que me ha bendecido, y que esto que está haciendo de bendición no me aparte de tus caminos. Como la oración que hizo aquel hombre en Proverbios, Señor, no me des riqueza, no sea que me olvide de ti, y no me des pobreza, no sea que empiece a robar y blasfeme tu nombre. Dame un equilibrio en mi vida. Eso es lo que debemos de pedir, dame un equilibrio en mi vida. Si no, vamos a resultar como aquel hombre que, Señor, dame un carro, por favor, tú sabes que yo necesito un carro para llevar a mi familia, ya me queda lejos, dame un carro, papito, por favor te lo pido, Señor. Y empezó a orar y a pedirle al Señor y a pedirle, y después de eso, pum, cabal, logró comprar su carro. Empezó a ir a la iglesia. Después de un tiempo dejó de ir. ¿Y qué pasó? Que ya no iba el hermano a la iglesia. ¿Saben qué se quedaba haciendo los domingos? Lavando su carro, porque era el único día que tenía tiempo. No podemos ser así nosotros. Hemos de ser fieles con Dios en todo. Que Dios te prospere y te bendiga espiritualmente y después económicamente. Esa es mi oración. Amén. El carcelero no supervisaba lo que hacía José porque el Señor estaba con José, y por eso todo lo que hacía le salía bien. Que todo lo que tú hagas te salga bien, hermano. Bien. Porque cuando no nos salen bien las cosas, ¿cómo nos sentimos, hermano? Frustrados, ¿verdad? Nos enojamos. Pero Dios va a hacer que muchas cosas te salgan bien. Te salgan bien. Génesis 21:20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. A mí me llama mucho la atención respecto a esto, porque ¿de quién está hablando? ¿Saben de quién está hablando? De Ismael, el hijo de Abraham. La Biblia dice que Dios estaba con Ismael, Dios estaba con el muchacho. ¿Y qué fue lo que pasó? Creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Aún con Ismael. Ahí estaba el Señor, le dice a Abraham, no tengas temor, yo voy a cuidar de él, voy a hacer de él una gran nación. Interesante, y le dice, y 12 príncipes saldrán de él.
Como cuando salen las 12 tribus de Jacob. Y Dios tiene promesas. Porque yo he estado leyendo en las escrituras y nosotros sabemos, hermano, que Dios va a alcanzar también al mundo entero, pues, y va a darle oportunidad. Porque nosotros miramos que los árabes son los descendientes de Ismael. Y hay promesa para ellos y ellos se están convirtiendo para el Señor también. Hay una promesa linda de Dios. Además, en Abraham dijo, en ti serán bendecidas las familias de la tierra. Hay una bendición que Dios tiene tremenda. Pero me llama la atención diciendo que y Dios estaba con el muchacho. Pero lo dice, y creció. Y creció. Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor está con uno? ¿Qué viene? El crecimiento. Hermano, nosotros no nos podemos estancar en nuestro crecimiento espiritual. Debemos de anhelar crecer cada día. Pero para poder crecer, también dice la palabra de Dios, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella, ¿qué? Crezcáis. Para que venga un crecimiento de la palabra, del verbo de Dios, de la presencia de Dios en tu vida, y pueda haber un crecimiento. Hermanos, nosotros no nos podemos quedar estancados, no nos podemos quedar atrás, debemos de crecer en el Señor, no debemos de conformarnos. Es cierto que Dios ha ido cambiando muchas cosas, pero Él quiere cambiar todavía muchas otras más en nuestras vidas, y debemos de crecer. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, vosotros sois niños todavía. No han crecido, no han madurado, y ese es el gran problema de la congregación en este tiempo, que no hay una madurez, no hay un crecimiento, sino un estancamiento, porque muchos quizás nos hemos conformado y no hemos ido más allá. Decía un hermano, si usted le deja a un niño de 15, 16 años, a un mecánico, después de 5 años, ¿qué va a saber hacer el niño? Mecánica. Usted le deja a una jovencita, a alguien que sepa algo de moda, y después de un tiempo esa niña va a ser capaz de saber algo de moda, hacer un vestido, una blusa o algo. Usted le deja una Biblia a un cristiano y después de 5 años no sabe nada. No puede ser así. Debemos de crecer, debemos de anhelar crecer. No podemos ser como niños, porque los niños, dice el apóstol Pablo, se vuelven carnales. Ser como niños en nuestra forma de pensar, en cuanto que no haya malicia, pero en otras cosas debemos de crecer. Porque ahí estaban los corintios peleando entre ellos. Yo de Pablo, yo de Pedro, yo de Crispo, yo de Cefas. No puede ser así, les decía. Quien murió por ustedes es Cristo. Ni Pablo, ni Pedro, ni Apolo, ni Cefas, nadie no morimos nosotros por ustedes. Nosotros solo somos sus servidores. Quien murió por ustedes es Cristo. Y así está la iglesia a veces compitiendo, porque su pastor predica más bonito que otros, porque la iglesia donde está es más grande, más bonita, y peleando por, como decía, una alabanza, creo que de Marcos Vidal, ahora peleando quién tiene mejores lenguas, los mejores dones, quién tiene esto. Se nos ha olvidado lo que Dios quiere de nosotros. Se nos ha olvidado buscar el crecimiento de Dios. Pablo dijo, Apolos regó, yo sembré, Apolos regó, o Apolos sembró y yo regué. Pero él dice, al final ni el que siembra ni el que riega es importante. El importante es el que da el crecimiento. Amén. Dios es el que te da el crecimiento. Su presencia te va a dar el crecimiento. La madurez que necesitamos, Dios nos la va a dar. Y dice, habitó en el desierto. Aún en el desierto Dios te puede hacer florecer, te puede hacer crecer en medio de las circunstancias más difíciles. Porque a veces tenemos que cruzar desiertos en nuestras vidas, pero ahí sale el crecimiento. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Quién es esa que sube del desierto? ¿De dónde está subiendo? Del desierto. ¿Y cómo viene? Con olores a mirra, hermano. Aloe, trae ella unción en su vida. ¿Qué fue lo primero que hizo? Según Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, cuando el Señor baja las aguas, sale de las aguas y el Espíritu Santo reposa. ¿A dónde lo llevó el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo lo llevó a algún gran banquete. Y ahí lo reconocieron como rey, y ahí todos le servían. No, el Espíritu Santo lo llevó al desierto a ser tentado, y ahí venció al enemigo. Pero antes de ello, tú miras que la Biblia dice, y el niño crecía y se fortalecía en Dios acerca del Cordero. Entonces a veces los desiertos son necesarios, pero para que haya un crecimiento en tu vida.
y la presencia de Dios cuando está contigo, de que creces, creces. El que camina con Dios, crece, hermano. Va a crecer. ¿No quieres tú crecer en el conocimiento de Dios? ¿No quieres tú crecer más en el Señor? Pues busca su presencia. Él te va a dar el crecimiento. Porque a veces, hermano, uno mira a algunos hermanos de la iglesia cómo van creciendo, cómo Dios los va usando, cómo se van levantando, pero porque hacen algo, buscan la presencia de Dios también. Si no buscamos la presencia de Dios, no vamos a tener el crecimiento que Dios quiere que tengamos. Nos vamos a quedar de baja estatura. Y Dios quiere que crezcamos. Entonces esa es una de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Su presencia va a hacer que crezcas aún en medio del desierto. 1 Samuel 3:19, palabra de Dios para todos, dice: el Señor estaba con Samuel mientras crecía y no dejaba que ninguno de los mensajes de Samuel fuera encontrado falso. Que ningún mensaje fuera encontrado falso. Entonces, hermano, que todo aquel o todos los que nosotros profetizamos sea porque el Señor está con nosotros. Si no es lo contrario, serán mensajes falsos. Si el Señor no está con el que profetiza, si el que profetiza no busca del Señor, van a ser mensajes falsos. Y el Señor tiene reproche para ello. Ay de los profetas que le dicen a mi pueblo paz cuando paz no hay. Ay de los profetas que le hablan bien a mi pueblo cuando mi pueblo está mal. Y así yo me he topado en muchos lugares, hermano, donde la profecía solo es: qué bonito, te va a ir bien, todo está bien, yo estoy contigo, no importa que andes en adulterio, yo estoy contigo. Eso no es la palabra de Dios. A veces viene una profecía que confronta el corazón, porque Dios sabe cómo estás, cómo estamos. Y no nos equivoquemos, porque no el que profetiza necesariamente, hermano, él también puede estar en algo fallando, pero Dios está hablando a todo el pueblo. Si usó a Balaam, bueno, no a Balaam, sino, es que ahí se oye un poco diferente, ¿va? Dicen algunos, usó al burro de Balaam, dicen, no, usó a la burrita que tenía Balaam para hablar. Entonces, cuando el Señor está, hermano, viene una palabra que va a confrontar muchas veces. Yo le decía al Señor allá en la iglesia en Guatemala, el Señor nos ha hablado muchas veces, hermano, nos ha confrontado. Y yo siempre, cuando oía las profecías, algunas profecías bien duras, hermano, y yo me ponía a llorar y le decía: Señor, sigue hablándonos, por favor no dejes de hablarnos. Si nos vas a regañar, nos vas a confrontar, nos vas a decir: por favor, yo quiero escuchar tu voz, no nos dejes de hablar. Porque qué bonito, ¿verdad? Solo escuchar lo bonito, como aquel rey. Cuando llegaron: vamos a ir a la guerra, y todos: sí, ve a la guerra, dice el Señor, Él está contigo, vas a vencer, hay victoria en el Señor, y todos ahí. Y le dice: ya, todos son los que profetizan. Sí, le dice: es que hay uno, miren, hay uno. Es que ese no me gusta cómo profetiza, porque ese solo me da buenas noticias, me da malas noticias. A ver, tráelo, le dijo el rey, que profetiza. Y lo llevaron. Y empieza él: así te va a ir bien en todo. No, le dijo, no, le dice, dime la verdad. Bueno, el Señor dice que si vas a morir. Viste, te lo dije, por eso no quería que... Así está la gente. No quieren que les profeticen nada, todo bonito, cuando todo está mal. No, hermano. Cuando todo está mal, que Dios nos hable y nos corrija. Entonces, oremos para que el Señor esté con nosotros y esté con aquellos que profetizan. Para que nos hable cómo estamos nosotros. ¿Acaso no dice eso el apóstol Pablo cuando está hablando de los dones? Si todos hablan en lenguas y entra un incrédulo, dirá: estos son los locos. Pero si alguien profetiza, lo oculto de su corazón sale a luz y él dirá: verdaderamente Dios está en este lugar. Eso es importante, como el apóstol Pablo dijo: busquemos los dones, anhelemos los dones, pero más el de profetizar. Porque el que habla lenguas para sí se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Es muy importante pedirle a Dios siempre ese don profético y que Dios lo traiga. Tú no sabes si Dios te va a usar para profetizar, para que salga lo oculto del corazón de alguien y que Dios vaya a hablar. Por eso es importante que lo busques, porque Dios quiere hablar y quiere usarte.
Tú no estás en la iglesia solamente para oír y oír y oír. No, Dios en un momento dado algo, algún don te dio. Algo tienes de parte de Dios que lo tienes que usar. Solo busca la presencia de Dios. Y Él te va a confirmar qué don te dio. ¿Para qué te llamó? Y cuando Él te llamó y ese don florezca, vas a encontrar pasión en lo que haces por Dios. Y se van a quitar los temores y las dudas. Entonces el Señor estaba con Samuel y no dejaba que ninguno de los mensajes de Samuel fuera falso. Miren esta versión. Biblia en lenguaje sencillo. Samuel seguía creciendo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Seguir creciendo, algún punto anterior. Y Dios lo cuidaba. También le daba mensajes en el santuario de Silo y Samuel se los comunicaba a todo el pueblo. ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios nos dé un mensaje? Comunicarlo al pueblo. Dios habla incluso por sueños. Job 33:16 lo dice. Si Dios te dio un sueño, es importante que lo comuniques. Dios está hablando por ahí. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Por eso en todo Israel la gente confiaba plenamente en las palabras de Dios. Cuando Dios está con alguien, hermano, hay respaldo. Y viene una confianza respecto con esa persona, porque sabemos que Dios está con él, que Él está con Dios. Entonces le daba mensajes, dice la Biblia. Amados hermanos, en una de sus oraciones, ustedes saben que la Biblia dice que debemos de orar por los reyes, por los que están en inminencia, por nuestros hermanos en Cristo. Oren por los ministros, oren por mi vida y por los pastores. Todos los que predican la palabra de Dios, ora por ellos. Que estén dentro de tu oración y dile: Señor, dale a los ministros en este tiempo mensajes tuyos. Amén. Para que no vengamos nosotros los ministros a dar una pensada nuestra, a hablar de nuestro propio corazón, sino hablar lo que Dios dice, que Dios traiga ese mensaje al corazón del ministro. Hermano, a mí me ha tocado a veces estar estudiando y viendo algo y de repente el Señor me cambia y me empieza a poner otro, me inquieta y me empieza a hablar respecto a otra cosa, hermano. Y en ese día que tal vez yo sentí que no dije nada, hermano, porque a veces le puede pasar a uno de ministro. Ese día sentí, yo bajé, hermano, dije: Señor, Dios mío, este eterno. Dije: bueno, tú